Bien, los materiales que vamos a usar acá corresponden principalmente a témpera poster color de marca Pentel, papel fabriano, para acuarela de estudio de 300 gramos, y también vamos a utilizar acá los pinceles de punta redonda y pinceles de punta cuadrada, ¿ya? De pelo blando, sintético, aptos para trabajar con acuarela o con técnicas al agua como es la témpera. Bueno, aquí lo que podemos ver en el video al comienzo tiene que ver con la toma de proporciones, que en otro de los videos que están en el canal ya lo expliqué, y lo que se hace es una comparación entre el alto y el ancho de los personajes principales. Se va a hacer uso de toda la hoja como espacio para trabajar, y de esta comparación lo que hacemos es transferirla a la hoja, no de manera idéntica, sino que, como ya les explicaba en el video anterior de las proporciones, lo que se hace es comparar, ¿ya?, el tamaño de un elemento con otro, en este caso de la altura con el ancho y de un personaje con el otro, y a partir de eso se establecen como los parámetros para poder dibujarlo en cualquier formato, que puede ser uno de una hoja muy grande o una hoja más pequeña, dependiendo del modelo que estemos observando. Una vez que se han tomado las medidas, ya el resto es ir acomodando en base a formas muy generales los elementos del dibujo, y posterior a eso ir añadiendo los detalles que podemos observar en la ilustración, que en este caso se está utilizando como referencia. El lápiz que se está utilizando acá es un lápiz de dureza media, ¿ya? Es un lápiz HB. ¿Y por qué se utiliza un lápiz HB? Porque obviamente es un lápiz mucho más fácil de borrar o de corregir errores si es que fuese necesario, ¿ya? Que un lápiz más blando, que queda más marcado y que finalmente deja una huella en la hoja, y finalmente es muy difícil de eliminar. En la figura de Totoro ya son bastante simples los rasgos que hay que tomar. La parte más compleja de este dibujo pasa principalmente por el dibujo de las niñas, en el que está la hermana mayor con la hermana pequeña sobre su espalda, y con los brazos está sosteniéndola a través de las piernas de la niña. Ese es un poco más complejo como forma, pero en términos generales no hay grandes dificultades de detalles o cosas demasiado pequeñas que tengamos que añadir. Acá la diferencia de los trazos en relación al valor de la línea no son demasiado relevantes, porque en el dibujo de la animación del fotograma que se está utilizando como referencia no se destaca una diferencia entre trazos. Entonces lo que se hace acá es una línea más bien de carácter uniforme, debido a que todo posteriormente va a ser pintado. Una vez teniendo los elementos principales ya listos, dibujados, ya en esta pintura lo que se va a realizar es la aplicación de un material que es un líquido enmascarador, ya, que es un fluido, una especie de adhesivo que posteriormente, cierto, queda pegado a la hoja, no se sale con el agua. Entonces uno, al pintar, ya puede trabajar sin miedo a manchar aquellos elementos que no quiere que se mezclen con un color. De esa manera, cuando se termine de trabajar una zona, ya va a ser mucho más fácil trabajar en el detalle de aquellos elementos que están en primer plano, ¿ya? Es una manera de hacerlo, no es que sea la única manera de hacerlo, ya es una forma de hacerlo. En este momento en el dibujo que se está viendo hay unos detalles pequeños que son los que se alcanzan a notar en la imagen de referencia, que son las hojas de unos arbustos que se encuentran en la parte de atrás. Sencillamente es insinuar algunos de ellos, ya no se trata de dibujarlos uno por uno, sino que es insinuar algunos elementos. En esta parte del video estoy aplicando el líquido enmascarador que les comentaba, y se fijan, tiene un color que es como medio gris. Dependiendo de la marca cambia el color, hay algunos que son de color celeste o azul. Este líquido
Posteriormente se puede quitar, se puede remover simplemente aplicando la presión del dedo, frotando con el dedo, y con eso se puede conseguir remover todo el líquido enmascarador y dejar solamente la hoja lisa, ¿cierto? Con el dibujo, y ponernos a pintar los últimos elementos que van a aparecer allí. Entonces acá lo que yo hice después de haber aplicado el líquido enmascarador, una vez que ya estaba seco, es con la témpera mezclar los colores principales o los colores más predominantes, que básicamente son el negro y el verde, con la hoja húmeda previamente. Ya importante que la hoja esté húmeda de tal manera que los colores efectivamente se puedan ir haciendo borrosos, ya, o difusos. Entonces el objetivo de mojar la hoja antes de pintar es el que la pintura, los pigmentos, ¿cierto?, se vayan corriendo un poco, se vayan generando estas manchas, debido a que el referente tiene esas características. Ya no es una regla general, no es una regla aplicable a todo, pero en este caso el referente que se está utilizando así lo exige o lo necesita. Entonces ahí lo que estoy haciendo con el secador, un secador común y corriente, es apurar un poco el proceso del secado de la pintura, de tal manera que podamos aplicar una segunda capa de pintura, o en su defecto pasar a las siguientes etapas, que son remover el líquido enmascarador. En este caso yo lo ocupé para acelerar un poco el proceso, de tal manera que el video no quedara tan largo, estar esperando, ¿cierto?, unos minutos más el que se seque la pintura. Y una vez seco, aplico una siguiente capa de pintura con otras tonalidades, ya. Como por ejemplo, hay un árbol que está justo atrás de un letrero de la calle, y este letrero como del paradero del bus está en primer plano, por lo tanto todavía está con el líquido enmascarador. Entonces en la parte de atrás hay un árbol, y ese árbol tiene algunos tonos que son entre grises, café y amarillo, verde y negro, ¿ya? Entonces son varias tonalidades que hay que aplicar allí. Entonces para poder conseguir esta mezcla difusa de colores, lo que se hizo fue también mojar la hoja y posteriormente ir aplicando estos colores uno encima del otro a modo de manchas, ¿ya? Acá no hay una definición, no hay una precisión en cuanto a los detalles, sino que sencillamente hay una aplicación de manchas, ¿ya? Obviamente observando el modelo para tener en cuenta dónde van los elementos, pero básicamente son manchas de color que yo estoy aplicando allí con un pincel de punta de plana, ¿ya? De pelos suaves, para poder generar estas manchitas y finalmente pasar a la siguiente etapa, que es donde están las hojas de los arbustos, que eso ya se va a trabajar con un pincel de punta redonda. Este proceso puede parecer como muy al azar, pero en realidad requiere de cierto nivel de precisión, ¿ya? A pesar de que uno trabaja con manchas, igual hay que saber dónde aplicar las manchas, dónde quiero que por ejemplo se noten los contornos de las manchas y dónde quiero que se vean más borrosos. Entonces ahí tengo que saber cuándo le aplico más agua a la hoja para que se expanda la mancha, o cuándo tiene que estar seco para aplicar una mancha que efectivamente se note el contorno y se vea la forma de la pincelada. De aquí hay una etapa que estoy oscureciendo la zona donde posteriormente van a ir los arbustos. Entonces en base a este fondo oscuro, posteriormente que esté seco, se van a ir aplicando las tonalidades de verde que corresponden a las hojas. Si se fijan, los colores son prácticamente siempre los mismos. Ahí estoy aplicando tonos verdes, negros, azules, amarillos. Blanco también se está utilizando para poder aclarar la luminosidad de algunos colores, de algunos tonos. En el caso de aquellas partes que tenían un poco de café, se aplicó una cantidad muy mínima de café. Y los colores que ustedes ven en la paleta son los que principalmente se están utilizando. Ahí la mezcla de verde es una mezcla de verde, verdes como el verde base que viene en las témperas, que es como un verde viridian, y se mezcla con un poco de amarillo. En otras ocasiones, como son algunas hojas que tienen una mezcla de un poquitito de blanco, y en otras que están un poquito más opacas, se va a hacer a la misma mezcla una aplicación de un poquitito de negro para oscurecerlas, ¿ya? Una de las gracias que tiene la témpera Poster Color es que se reactiva rápidamente con el agua.
Entonces, por ejemplo, si yo realizo una mancha o realizo una pincelada y se secó la pintura, posteriormente yo puedo humedecer esa pintura y diluir un poco el color. Puede no ser siempre 100% efectivo en relación a difuminar un color, pero al menos permite aclararlos, o algunas zonas que no tenían que quedar tan marcadas queden un poco más difusas. Entonces el agua lo que va a hacer ahí es activar la pintura para que se pueda correr un poco el pigmento. La gracia también es que se mezcla un poco con el tono oscuro que está de fondo, entonces puede generar unas penumbras bien interesantes. Este trabajo puede ser esta parte del trabajo es un poco más laboriosa, porque son hojas individuales que hay que ir trabajando. No son tantas, pero puede verse un poquitito más lento el proceso de trabajo, ¿ya? Puede sentirse un poco más lento. Pero en esencia es la clave para poder determinar los elementos que están en el fondo y destacarlos de aquellos elementos que están en un plano medio y los elementos que finalmente van a estar en un primer plano. Todas esas manchitas que estoy aplicando en este momento son de tonos verdes mezclados con el negro de fondo, debido a que es parte como del follaje de los árboles que se vea al fondo. Quizás en la imagen de referencia no se alcanzan a notar mucho, pero están, ¿ya? Entonces el objetivo de aplicarles negro mezclado con la tonalidad de verde es para que efectivamente parezca que están en un fondo. Entonces aquí lo que estoy haciendo una vez que ya terminé de aplicar la pintura es ir removiendo el líquido enmascarador para que quede al descubierto los espacios sin pintar, que es donde está Totoro, la niña, las niñas, y el letrero del paradero de buses. Entonces, con el dedo sencillamente por fricción se va removiendo este material que ya seco, es como una especie de película elástica. Entonces se remueve, se quitan los restos o los excesos de material que pueden haber quedado encima. Y de esa manera aquí ya estamos listos para aplicar los tonos de los personajes. En esta pintura los tonos de los personajes son bastante planos, ¿ya? Los personajes no tienen tonalidades de mucha degradación, son tonos planos, parejos. Y puede que la única gran dificultad que tengamos al hacer este tipo de pintura es saber mezclar la cantidad suficiente de un color de manera que no tenga que volver a hacer la mezcla, que es bastante difícil conseguir que quede exactamente igual, ¿ya? Entonces, bueno, por ejemplo, en la animación japonesa, los pintores de los celuloides o de las imágenes de estos dibujos que se hacían sobre una lámina transparente, estoy hablando de la época en que se hacía Totoro, no de cómo se hace hoy en día, pero en aquellos tiempos, la aplicación de la pintura, de este mismo tipo de pintura, eran unas láminas de celuloide. Entonces, para poder aplicar los colores de cada personaje, los colores estaban preparados, ¿ya? En grandes cantidades, se tienen con código, por lo tanto todos los frascos que tengan ese código tienen el mismo color, el mismo tono, de manera que no era tan difícil el aplicar la pintura para cada uno de estos personajes. Debido a que los celuloides son tantas imágenes ya de cada cuadro o de cada frame que va a componer la animación, se debía tener bastante pintura preparada con cada uno de los colores por código que llevaba el personaje. Además de eso estaban los colores de sombra. A partir del mismo tono de base tienen que haber tonos de sombra, tonos de luz, que también tenían que estar preparados. Por lo tanto, el pintor de los celuloides lo único que tenía que hacer era seguir las instrucciones de los códigos, las marcas del animador que dejó en los dibujos, y finalmente aplicar la pintura de la manera más prolija posible. Pero en esencia era un proceso lento, pero fácil, en el sentido de que no había que mezclar color, sino que sencillamente aplicarlo. En mi caso, que yo estoy haciendo esta reproducción, supuso bastantes dificultades el aplicar el color. Una, porque eran colores de tonos difíciles a los cuales llegar, porque no eran absolutamente tonos planos ni limpios que uno pueda conseguir, sino que se tenían que mezclar. Y conseguir las tonalidades semejantes. Digo semejantes porque no logro hacerla 100% igual. Estoy aquí haciendo un trabajo que es en base a la percepción.
Y fue bastante complejo el lograr parecido con los tonos. ¿Ya? No tanto en la aplicación de la pintura, sino que más bien en el conseguir que los tonos se parecieran a los originales, o a los que estaba observando yo en la fotografía del fotograma de la película. Las tonalidades en el caso de Totoro eran tonos grises, tonos amarillos y tonos café. El paraguas que tenía era de un tono medio violeta o morado. Y en las garras ya de los brazos y de las patas son tonos de azul mezclado con un poco de verde y una leve mínima cantidad de blanco para aclararlo. Eh, y esos eran más o menos los tonos que se aplicaron acá. En el caso de las niñas, los tonos eran amarillentos, eran unos tonos magenta, unos tonos rosa, unos tonos de piel que eran una mezcla entre blanco, amarillo y un poco de rojo. Muy poco rojo, porque eran bien pálidos los colores. También habían unos tonos anaranjados, unos tonos café en los tirantes del vestido de una de las niñas. Había unos tonos celestes también. Y en el letrero principalmente eran tonos grises, variaciones de tonos grises. Y una variación de tono celeste que tenía el letrero en la parte de arriba, que tenía celeste y una pequeñísima cantidad de rojo para darle un poco más de calidez al color. Porque no era un celeste plano, no era un celeste frío completamente. Entonces esas son más o menos las tonalidades que se aplicaron acá. Y la base del letrero era un tono gris, que ahí se hizo una diferenciación entre un tono gris claro y uno oscuro. Los contornos o los delineados se hicieron con un pincel muy delgado de número 1. Y también creo que ocupé uno de número 0. Y sencillamente era una pintura negra con harta agua para que fluyera bien sobre la superficie del papel. Y ir marcando los contornos de los brazos, de los dedos, de los ojos, de la nariz, del paraguas, el mango del paraguas. Luego en el letrero también lo mismo, habían unas letras que tenían el letrero, ya los contornos del letrero, el fondo no llevaba contorno, era solamente color, por lo tanto no fue nada necesario ahí aplicar negro, me refiero a los contornos, pero fue la última parte la de aplicar el contorno. Aquí ahora estoy pintando la parte del paraguas de la niña, con una mezcla de un tono rojo, ya con una pequeñísima cantidad de azul, pequeñísima, y en la parte más clara del paraguas hay una mezcla con un rojo con un poco de blanco, también una pequeña cantidad de azul, y en la parte interior del paraguas había una mezcla de rojo con un poco de azul y negro, ¿ya? Para dar una tonalidad un poco más oscura al fondo del paraguas. En el caso del paraguas de Totoro, la mezcla es una mezcla de azul en mayor cantidad que el rojo para que quede violeta. Y para dar la diferenciación entre el tono claro y oscuro se aplicaba un poco de blanco. El pelo de la niña era un tono café que se hizo a partir de una mezcla de rojo, negro y amarillo para el pelo. Y en el tono de las botas de la niña que está afirmando en la espalda, la hermana, está una mezcla de rosa, o en este caso rojo con blanco y un poquitito de amarillo, para que diera como un tono medio damasco. El tono piel se puede comprar hecho, pero acá los tonos piel de estos personajes no eran igual que uno que yo tenía, por lo tanto tuve que hacer una mezcla de blanco con un poco de amarillo y una pizca muy pequeñita de rojo, ¿ya? Para dar con ese tono de piel. Y también tiene una diferenciación entre una parte opaca y una parte oscura. Entonces en la parte oscura, al mismo tono de piel ya mezclado, le di unos pequeños toques de café y se consiguió el efecto de tono de sombra en el caso de ambas niñas.
Las sombras en el vestido son de un amarillo ocre, que es básicamente un amarillo mezclado con un poco de café, para que dé ese tono. También es un color que se puede comprar ya preparado, pero acá yo solamente utilicé témperas con los colores primarios. Me refiero a que tenía azul, amarillo, rojo, el blanco y el negro. Tenía algunos tonos de verde, dos tipos de tono de verde, pero en el caso de los tonos amarillentos tenía un solo tono de amarillo, por lo tanto el amarillo ocre, que es el tono que se da como en la sombra del vestido y de la polera de la niña, es una mezcla de amarillo con un poco de café. Al comienzo no se notan mucho las características de los personajes, pero una vez que está terminado de pintar y se empieza a hacer el delineado o el contorno de cada uno de los personajes, agregando el rasgo de los ojos, la boca, la nariz, ya empieza a adquirir todo sentido y tiene como una apariencia mucho más semejante al fotograma de la animación. Hacer el contorno con un pincel puede ser un trabajo bastante complejo, ya requiere de mucho control. Un buen pincel, o sea, me refiero a un pincel en muy buen estado, que tenga una punta muy fina. Hay pinceles del cero funcionan muy bien, pero constantemente hay que tener la témpera con una cantidad de agua, de manera que pueda fluir bien en el paso del pincel. Si la témpera está muy espesa o se está secando, van a quedar manchas o van a quedar marcas que no son las que buscamos en relación al contorno de los personajes, que es un contorno muy fino. Por lo tanto, allí la pintura negra tiene que estar mezclada con agua sí o sí, no al punto de verse como acuarela, pero sí tiene que tener una cantidad de agua importante para que la pintura fluya encima del papel. De otra manera va a ser un dolor de cabeza y finalmente se van a frustrar intentando hacer un contorno que nunca van a poder. Entonces es importante que recuerden aplicarle agua a esa parte, a esa zona. Las sombras también iban en negro, al menos en esta imagen. Estoy guiándome con el referente que está allá arriba. Las piedritas y algunos detalles que se ven abajo son sencillamente pequeñas pinceladas de blanco encima del color que ya estaba de fondo para conseguir ese efecto. Y una vez que ya se terminaba todo el delineado, que es un proceso que puede ser bastante lento, incluso más lento a veces que aplicar los colores del fondo, que fueron bastante más fáciles de hacer que los contornos de cada personaje, que requerían mucha precisión. La etapa final es el tema de la lluvia, que en el caso de la lluvia en esta pintura, bueno, hay varias alternativas por las cuales podríamos haberla hecho. Por ejemplo, una de ellas hubiese sido utilizar un pincel fino, ya con pintura blanca diluida con agua, y guiándonos con una regla ir haciendo cada una de las líneas que representan las gotas de lluvia. Esa es una alternativa, que es como la más difícil. La segunda es emplear, por ejemplo, encima de la témpera un lápiz gel blanco, ¿ya? Que puede funcionar muy bien, pero el problema de utilizar un lápiz gel blanco es que al estar pintado esto con témpera, se le va a juntar sedimento de la misma pintura o una especie como de polvillo, se va a ir juntando en la punta del lápiz gel, que finalmente nos lo va a dañar, se va a tapar la punta por donde pasa la tinta blanca y finalmente nos va a estropear el lápiz y vamos a quedar con el trabajo a medio camino. Entonces, de todas las alternativas posibles, yo elegí una que me parecía la más conveniente, la más limpia, que es utilizar un lápiz blanco, que puede ser un lápiz polícromo blanco o un lápiz acuarelable blanco. Un lápiz de color común y corriente, de color blanco, se marca, pero no tanto como un lápiz acuarelable o un lápiz polícromo de color blanco.
Entonces la alternativa que yo escogí para finalizar el trabajo con la última etapa, que sería la marca o las gotitas de la lluvia, fue emplear un lápiz polícromo blanco, ¿ya? Bien afilado, con harta punta. Entonces allí con una regla fui con mucha paciencia haciendo cada uno de los trazos desde abajo hacia arriba, ¿ya? ¿Eso por qué lo aclaro? Porque es importante. Porque los trazos de abajo hacia arriba van a dejar como una especie de línea más borrosa o más débil en la parte final. Entonces al quedar con una línea más débil en la parte final, dan la impresión de que son gotas de lluvia que están cayendo, ¿ya? Esa es un poco la lógica que tiene eso. Ahí yo no sé japonés, así que traté de reproducir lo más parecido posible las letras que se veían en la imagen. Probablemente lo hice todo mal, pero intenté hacerlo lo más parecido posible al fotograma de la película, ¿ya? Si por ahí alguien que ve el video y sabe japonés y dice que escribí ya todo mal, lo siento, pero traté de hacer lo mejor que pude. Ahí estoy haciendo la última parte, que son los bigotes del Totoro, que son básicamente unas pinceladas delgaditas en forma curva. Ahora, una de las gracias es que si uno se equivoca en la témpera, puede aclarar un color aplicándole agua, o también lo que podemos hacer es conseguir una pintura encima, ¿cierto? Un color de pintura que se aplique encima y cubra el color anterior, ¿ya? Una de las gracias que tiene precisamente la témpera póster color es esa, que podemos aplicar pintura encima sin ningún riesgo, ¿ya? Sin correr el peligro de dañar lo que ya está hecho. Entonces ahí estoy quitando la cinta adhesiva, que es como un momento muy agradable, ya, así como muy placentero el quitarle esa cinta y que se vea como el borde del margen terminado. Y ahí estoy haciendo, como les digo, las líneas estas de abajo hacia arriba, estos trazos que son con lápiz polícromo blanco. Da lo mismo la marca del lápiz polícromo, ¿ya? Lápiz polícromo es básicamente un lápiz de color, pero de gama alta, ¿ya? O de calidad alta. El pigmento es mucho más fuerte que el lápiz de color de uso escolar o el típico lápiz de color que le compran a un niño. El polícromo ya tiene un pigmento un poco más intenso, ¿ya? De hecho, muchos artistas utilizan estos lápices polícromos para hacer retratos, ¿ya? Porque deja una marca muy fuerte de pigmento en la hoja. Entonces se pueden hacer bastantes efectos como brillo, los poros de la piel, etc. Entonces fíjense, es un trabajo lento el de hacer las gotitas de la lluvia, porque tienen que quedar más o menos uniforme. Me refiero a que queden como paralelas unas con otras, no que vayan en distintas direcciones. Esto basándome en la imagen original. Quizás si veo otra animación y hay una muestra de lluvia, las líneas van en distintas direcciones, pero acá fue súper importante intentar mantener como la dirección de las líneas en forma paralela. Si llegan a ver la imagen un poco distorsionada, es por la perspectiva de la cámara, pero aquí intenté las líneas que fueran paralelas unas con otras. Y sencillamente lo que se hace es ir repitiéndola, como pueden ver en el video, ¿cierto? Se van repitiendo una sobre otra, dejando pequeños espacios, y de esa manera da la sensación de que está cayendo lluvia, ¿ya? También por encima de los personajes tienen que ir pasando estas líneas, ¿ya? Para que dé la sensación de que está lloviendo. Entonces ahí se pueden remarcar algunas partes. No siempre se van a notar porque, por ejemplo, en la barriga de Totoro no se notan mucho las líneas blancas porque es un tono muy claro, pero si nos fijamos en la parte gris de su cuerpo, allí sí se notan, ¿no? Si nos fijamos en el paraguas que tiene Totoro, también se notan. Entonces ahí ya está finalizando el trabajo con los últimos detalles, las últimas líneas de la lluvia, y ese es más o menos el proceso que les puedo describir en resumen de esta pintura con témpera póster color. Hay partes donde empieza a darse cuenta uno que está un poco vacío, entonces allí hay que ir agregando algunas líneas extras. Y eso, espero que les haya gustado el resumen, ¿ya? Y nos vemos en un próximo video.